Si a un pato le rompen ambas patas, lo más probable es que el pato no muera por eso e incluso con una probabilidad bastante alta, después de un tiempo podrá volver a caminar. Piro, ya será un pato cojo. Ahora estoy hablando de la situación en el estrecho de Hormuz. Allí, la economía mundial por un tiempo se rompió ambas piernas, y cuando surgieron acuerdos entre Estados Unidos e Irán, el pato al parecer volvió a caminar. Y el petróleo lo demostró. El WTI actualizó el mínimo desde el 11 de marzo de este año y dio el cierre diario más bajo desde el 10 de marzo de este año. Esto sin duda es algo positivo, pero luego llegó también lo negativo. Israel comenzó a bombardear Líbano. A Irán no le gustó esto y las negociaciones posteriores entre Estados Unidos e Irán se detuvieron. Es decir, nuestro pato sigue cojeando notablemente. Hablo de esto en vísperas del análisis o revisión de hoy sobre el Bitcoin, porque la situación en la economía mundial no es tan buena como podría parecer, y este pato puede caer en cualquier momento. Las consecuencias incluso de la situación que ya ha ocurrido, con la interrupción del suministro de combustible, fertilizantes y gas natural, casi inevitablemente se reflejarán en la eficiencia de la economía mundial y en sus resultados. Y esto ya no es tanto una cuestión de probabilidad, sino exclusivamente una cuestión de tiempo, de cuándo sucederá. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el Bitcoin? Bueno, seguramente hasta un ciego lo vería y un sordo lo oiría. El mercado bursátil cada semana marca máximos históricos, mientras que el Bitcoin y el resto de las criptomonedas están a una distancia múltiple de sus máximos históricos y, de hecho, periódicamente incluso marcan mínimos anuales. Esto indica que el mercado no tiene prisa por invertir dinero en instrumentos financieros de alto riesgo. Ayer grabé un video en TikTok donde dije que de ninguna manera recomiendo comprar Bitcoin, porque con mucha probabilidad bajará considerablemente en cuanto el índice S&P 500 tenga una corrección. Esto casi con toda seguridad sucederá si nos basamos en mi análisis técnico del S&P 500. Por cierto, este análisis saldrá hoy justo después del de Bitcoin. Pero ahora, de todos modos, estamos hablando de Bitcoin. ¿Significa esto que el Bitcoin no puede subir aquí y ahora? Por supuesto que puede. Pero en este momento, en el gráfico no hay nada que lo indique. El Bitcoin se ha quedado atascado en el rango de 62 a 64 mil dólares después de retroceder desde la zona de 67 mil. Ahora se está negociando aproximadamente en el rango de 63.400 a 63.500. Esta es la zona del cierre del viernes de la Bolsa de Materias Primas de Chicago. Resulta que, tras intentar recuperarse, el mercado no logró consolidar su éxito. Y una vez más, el Bitcoin entró en un movimiento lateral, esta vez bajo la presión de los vendedores. El principal problema del Bitcoin, al igual que de los mercados financieros en general, no es local en este momento, sino macroeconómico, y ante todo está relacionado con la política de la Reserva Federal. Porque si antes se esperaba que la Reserva Federal bajara las tasas, ahora el mercado se inclina cada vez más a pensar que en un futuro cercano las tasas simplemente serán aumentadas. Y eso significa dinero más caro, créditos más caros y una mayor demanda de dólares. Y cuando el mercado necesita dólares, vende aquello por lo que puede obtenerlos, criptomonedas, acciones y otros activos de riesgo. Las tasas más altas ejercen presión tanto sobre el mercado de acciones como sobre el mercado de criptomonedas. Por ahora es una presión potencial, pero sigue siendo presión. También vale la pena prestar atención a los flujos de ETF de Bitcoin que siguen siendo débiles. Este es un factor clave en contra del escenario alcista, porque el 16 de junio hubo una pequeña entrada neta en los ETF de Bitcoin de 10 millones de dólares, pero ya el 17 de junio hubo una salida de 82 millones y medio. El 18 de junio salieron de los ETF de Bitcoin otros 91 millones de dólares aproximadamente. Es decir, en las 3 últimas sesiones bursátiles disponibles salieron en total unos 163 millones de los ETF de Bitcoin. Esto no es en absoluto una catástrofe, pero definitivamente no es la base sobre la que normalmente se construye una tendencia alcista fuerte y sostenible. Los acuerdos de Trump con Irán le dieron al mercado cierto alivio e incluso impulsaron el mercado bursátil. Pero presten atención, el mercado de criptomonedas, que es de alto riesgo, prácticamente no reaccionó en absoluto a esto. Y vuelvo a repetir, esto no significa que el Bitcoin no pueda subir. En uno de los comentarios a mi TikTok de ayer se expresó una idea bastante sensata. Hasta las elecciones de otoño en EU simplemente podrían no dejar que el mercado bursátil caiga, o bien lo mantendrán estable, o incluso lo impulsarán hacia arriba.
Esto significa que teóricamente para el Bitcoin se abre una ventana de oportunidades hasta ese momento. Bueno, si nos atenemos a esta versión, en teoría podríamos ver el Bitcoin tanto en 70,000 como en 80,000 e incluso en la zona de 110,000 dólares. No se puede descartar por completo un escenario así. Pero recalco que, en este momento, desde el punto de vista del análisis técnico, no hay razones para comprar. Por ahora, la situación se parece más a un intento de estabilización que a un impulso alcista sólido. Si el Bitcoin no logra consolidarse por encima de los 64,500 y los flujos de los ETF siguen siendo negativos, entonces todo el rebote actual parecerá más una pausa antes de una caída aún más profunda hacia el fondo y no el inicio de una tendencia alcista. Pero si el S&P 500 continúa su crecimiento, los flujos negativos de ETF se convierten en flujos positivos y el dólar comienza a debilitarse, entonces el Bitcoin tendrá la oportunidad de alcanzar nuevos máximos de varias semanas o incluso de varios meses. Y ahora pasemos al análisis técnico, veamos qué nos dice. Delante de nosotros tenemos las velas diarias de Bitcoin y podemos ver que nuevamente se ha quedado atascado en el mismo rango en el que estuvo operando aproximadamente desde el 5 de febrero de 2026 y probablemente hasta el 7 de abril de este año. Presten atención, tenemos un nivel clave de soporte. De hecho, este es el último bastión de defensa de Bitcoin en las velas diarias. Son 62,909 dólares. Hace unos días señalé dos escenarios posibles de desarrollo cuando el 17 de junio el Bitcoin se negociaba alrededor de los 64,500 dólares. Uno de los escenarios era un crecimiento directo desde los niveles actuales hacia la zona de 70,500 hasta el límite superior del rango, o bien la continuación de la caída hacia el área de 62,909 al límite inferior del rango. Dije que el escenario amarillo, aquí está la curva amarilla, es el más prioritario, el más probable. También presten atención al hecho de que el Bitcoin no ha roto el nivel de 62,909 y por ahora solo lo ha tocado con las sombras de las velas. Eso es alentador. Si logramos absorber esta vela de caída del 18 de junio y para eso el Bitcoin necesita cerrar, veamos dónde. Por encima del nivel de 64,509 dólares. En ese caso, ya tendríamos derecho a hablar de un crecimiento, al menos hacia la zona de 66,272 dólares y potencialmente hasta la región de 70,580 dólares. Pero aquí debemos prestar atención a este círculo amarillo. Y aquí he destacado el cruce de la media móvil de 50 días con la de 100 días. Y este es un cruce bajista, cuando la media móvil de 50 días, que es más rápida o de corto plazo, cruza de arriba hacia abajo la media más lenta. Esto indica que aquí y ahora la tendencia más corta señala una prioridad o presión a la baja, lo que significa que, debido a este cruce, tenemos una probabilidad algo mayor de actualizar este mínimo por debajo de los 59,130 dólares. De nuevo, la señal clave para este movimiento será que el Bitcoin se consolide en velas diarias por debajo del nivel de 62,909 dólares, mientras que la consolidación por encima del nivel de 64,509 dólares, por el contrario, indicará un crecimiento. Todo es absolutamente claro. Hay niveles concretos de los que pueden partir. Por ahora, esto es un movimiento lateral según todos los signos formales. Ahora quito toda la marcación y para empezar paso a las velas mensuales. Sí, todavía queda un poco menos de 2 semanas para que termine el mes. Pero presten atención, aquí y ahora el Bitcoin se está negociando por debajo de todo lo que ha habido desde octubre de 2024. Es decir, ahora mismo tenemos potencialmente el cierre mensual más bajo en aproximadamente un año y medio. Puede que me equivoque. No sean quisquillosos, todo lo pueden ver en el gráfico. Y esto significa que, en adelante, el movimiento puede desarrollarse, en primer lugar, hacia el cierre de la vela de agosto de 2024, que son 59,000 dólares, y el Bitcoin ya ha bajado a ese nivel, y después se abre una ventana de oportunidades aún más abajo, hacia la base de la vela de febrero de 2024, que ya son 42,500 dólares. Es decir, si junio cierra aproximadamente en los niveles actuales, no esperes nada bueno y esto no augura nada positivo. Ahora veamos las velas semanales.
En las velas semanales, la situación tampoco es, por decirlo suavemente, muy buena. Presta atención, se está preparando un cruce bajista entre la media de 50 semanas y la de 100 semanas, pero por ahora es pronto para hablar de ello. Esto es solo una premisa, pero al mismo tiempo el Bitcoin ha detenido su caída nuevamente en la última línea de defensa. Se trata de la media móvil de 200 semanas con el riesgo de absorber el crecimiento de la semana anterior. Y si de repente vemos que el Bitcoin cierra por debajo de la media móvil de 200 semanas, esto, en primer lugar, significará automáticamente la absorción del crecimiento de la semana pasada y en segundo lugar, implicará la ruptura de un soporte importante. Y luego se abre una ventana de oportunidades aquí en la zona de cierre de septiembre de 2024 según las velas semanales, $55,000 y aproximadamente en esa misma zona pasa la media móvil de 300 semanas. Es decir, la situación no es nada buena. Y según las velas semanales solo podremos hablar de algún tipo de reversión después de absorber esta gran vela de caída. Y para eso el Bitcoin debe cerrar por encima de $74,000. Es decir, las velas semanales dejan aún menos posibilidades para el crecimiento del Bitcoin, porque incluso un aumento hacia la zona de $74,000 todavía no sería una reversión. Esto puede ser una corrección máxima permitida antes de una caída más profunda, porque la antepasada semana, fíjense, cerró por debajo de todo lo que había desde octubre de 2024. Eso también es malo, es decir, las velas semanales apuntan hacia abajo, las velas mensuales aún no han cerrado, pero indirectamente también indican una tendencia bajista, y las velas diarias indican que ahora estamos en un movimiento lateral y nos encontramos en un punto de toma de decisiones. De nuevo, la situación en el mercado está cambiando, pero en este momento, digamos, tiene una mayor probabilidad de bajar que de subir. Vamos a seguir de cerca el desarrollo de la situación. Les he señalado los niveles clave a partir de los cuales comienza el crecimiento o la caída. También quiero recalcar una vez más que yo opero en la plataforma QuantFury. Les recomiendo hacer lo mismo si se dedican al trading o a las inversiones, porque aquí no pagan absolutamente ninguna comisión. Cotizaciones al contado, miles de instrumentos financieros desde criptomonedas, mercado forex, acciones, índices, materias primas y mucho más. Suscríbanse al canal. Les deseo todo lo mejor. Hasta luego.